Descubriendo el Vaticano. Los electores del Papa. Es una mañana soleada en Roma. Se cierra la puerta de un piso de un edificio en la plaza de San Pedro. Este hombre va sin prisa al trabajo. José Saraiva Martins tiene el raro privilegio de vivir en casa, donde se encuentra la institución que dirige. Es la Congregación para las Causas de los Santos. Y el padre José Saraiva Martins es un príncipe de la Iglesia. Es cardenal de la Santa Iglesia Romana. Cardine significa bisagra, una bisagra que mantiene la puerta, la bisagra de una puerta. Así que el nombre cardenal denomina a los hombres que tienen una responsabilidad enorme, como cardini, bisagra de la Iglesia. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque son ellos los que eligen al nuevo Papa. Una responsabilidad inmensa. Segundo, porque su función es estar cerca del Papa. Cerca del sitio donde trabaja el cardenal José Saraiva Martins, en los museos vaticanos, está la Galería de los Mapas. En uno de ellos se puede ver Viterbo, una ciudad al norte de Roma que pertenecía a los estados pontificios. ¿Qué relación tiene con el cardenal? Para encontrar la respuesta hay que remontarse 700 años. Desde hace 700 años, cada 3 de septiembre, al anochecer, en la puerta romana medieval se eleva una torre de 30 metros. La torre está hecha de acero, madera y papel maché. La iluminan centenares de velas y bombillas. Pesa casi 5 toneladas. En la cumbre se alza la imagen de una santa. Se llama Macchina di Santa Rosa, la Torre de Santa Rosa. 130 hombres elegidos en un concurso, llamados facchini, la llevarán a hombros por las calles a la plaza de Santa Rosa. Los que la llevan van con orgullo, ensayando por las calles por donde pasará la imagen. En breve empezará la fiesta. El dirigente llama a las filas de facchini. Los facchini se colocan según su fuerza. Eso decide el éxito de la procesión. La ciudad se oscurece y solo las velas y bombillas que iluminan la Macchina di Santa Rosa hacen visibles los muros. Santa Rosa nació en 1235 en Viterbo. Expulsada por ofender a Federico II, cuya muerte inmediata parecía haber augurado, por ser pobre no pudo entrar en el claustro de la Virgen de la Rosa. Famosa por haber hecho muchos milagros, murió a los 17 años en una celda construida en su casa natal.
200 años más tarde, el Papa Calixto III la canonizó. Por desgracia, Viterbo no pasó a la historia por la Torre de Santa Rosa. La fama de Viterbo empezó en el año 1268, 16 años después de la muerte de la santa. Fue este año cuando murió el Papa Clemente IV y 17 cardenales se reunieron para elegir su sucesor. Necesitaban la mayoría de 12 votos para elegir al nuevo Papa. Durante 3 años, 17 cardenales no llegaron a alcanzar la mayoría. Nada extraño. Las disputas y peleas que acompañaban a la elección de los papas estremecían a la Iglesia desde hacía 200 años. Había cardenales ya en los primeros siglos de la historia de la Iglesia, pero a partir del año 1059 empezaron a tener una gran relevancia. Con la constitución del Papa Nicolás II in nomine Domini, fue dado a los cardenales la prerrogativa exclusiva de la elección pontificia, de la elección del Santo Padre. Desde ese momento, los cardenales, el colegio cardenalicio, se convirtió en uno de los órganos más importantes y prestigiosos de la Iglesia Católica. Aquí en Viterbo estaban tranquilos, porque se dieron cuenta de que en el fondo eran ellos los que dirigían la Iglesia. Luego recibían homenajes de todos los gobernantes, todos los príncipes y todas las personalidades del mundo de entonces. Y estaban cómodos, porque los habitantes tenían también su interés en que los cardenales estuvieran aquí, ya que cada cardenal llevaba una corte compuesta de unas 300 personas. Luego eran ya una riqueza para la ciudad de Viterbo. Fue así hasta cierto punto. Las peleas empezaron a irritarles. Los habitantes de Viterbo querían un nuevo papa. Los beneficios dejaron de interesarles. Decidieron librarse de los huéspedes. El jefe de la guardia, el capitán Gatti y los habitantes fueron al palacio donde se reunían los cardenales. Los habitantes de Viterbo, como un cardenal tuvo la infeliz idea de decir: ¿creéis que el Espíritu Santo descenderá sin más sobre nuestras cabezas y nos iluminará? Entonces, para facilitar el descenso del Espíritu Santo, los habitantes de Viterbo dijeron: ya lo solucionaremos. Y desmontaron el tejado, hecho histórico confirmado por un pergamino que los cardenales escribieron a las autoridades de Viterbo, rogando se abriera la puerta porque el cardenal de Susa se estaba muriendo, y escribieron: abran, permitan al menos que este cardenal muera fuera de este cónclave. Este pergamino fue fechado Datum Viterbi ex Palacio discoperto, es decir, escrito en Viterbo, en el palacio sin tejado. No ayudó quitar el tejado. Construyeron tiendas con los abrigos y báculos. En el suelo se han conservado aún hoy los agujeros de los báculos. En respuesta, los ciudadanos limitaron el pan y el agua. La idea resultó. Hambrientos y helados, los cardenales llegaron a un acuerdo. El nuevo papa por fin fue elegido. A partir de entonces, las deliberaciones de los cardenales se llaman cónclave. La palabra deriva del latín cum clave, que significa bajo llave. Hasta finales del siglo XX, los cónclaves se celebraron de igual modo que el de Viterbo. El cónclave es la más antigua asamblea electiva que dura hasta ahora y surgió en el medioevo. Creo que esta antigüedad es lo que atrae la atención del mundo. Sin duda, por eso es un gran evento mediático. Pero lo que hay que subrayar es el hecho de que esta antigua institución de elección aún funciona. Últimamente eligen a unos papas muy buenos. Cuando en el año 1939 murió Pío XI, al tiempo de anunciarlo, empezaron ya las preparaciones del cónclave.
Se aisló a los cardenales y una parte del Palacio Apostólico se separó con tabiques de madera con orificios para servir la comida a los cardenales en clausura. Las salas del palacio fueron convertidas en celdas. En la cocina se almacenaron existencias de comida y se amplió el personal. En la Capilla Sixtina había sillas para los electores. Y en cada una un baldaquín. Cuando se elige al nuevo papa, todos bajan. Cuando detrás de los electores se cerraba la puerta, se sellaba, en la Sixtina se podía empezarse el conclave, la reunión de los cardenales. En la estufa se iban quemando los votos. Por fin, cuando de la chimenea empezaba a salir humo blanco, bajaban los baldaquines de las sillas. Menos uno, el de la silla del nuevo papa. El primer cónclave del siglo XXI fue diferente. Los cardenales no fueron aislados en el Palacio Apostólico. Al sur de la basílica hay un edificio moderno. La Casa de Santa Marta, un hotel para cardenales. Aquí, gracias a la reforma de Juan Pablo II, se alojaron los cardenales. Pero se siguió deliberando bajo llave. Conclave. Cónclave. Yo puedo compartir mis experiencias porque he participado por primera vez en uno, el cónclave que ha elegido a Benedicto XVI. Puedo decir que lo que define a un cónclave es compararlo con un retiro espiritual. Los presbíteros se reúnen y responden ante Dios a una pregunta. ¿Quién de nosotros es más digno de asegurar la dirección de la Iglesia visible y tiene los rasgos espirituales, pastorales, intelectuales y humanos adecuados para las necesidades del mundo y de la Iglesia? El cónclave tiene su propia historia como institución positiva, humana. Y la historia cambia sobre todo porque hace siglos había muchos menos cardenales. En el cónclave, hace siglos, había unos 20 o 30 cardenales, o menos aún. Actualmente, el colegio cardenalicio ha aumentado y consta de 120 cardenales. Ciertamente, ha cambiado mucho, porque la Iglesia no es una sociedad muerta, no es un cuerpo muerto, sino vivo. Y como un cuerpo vivo, la Iglesia evoluciona en el tiempo, se adecúa a los nuevos tiempos. Juan Pablo II introdujo un sistema de consultas con los cardenales que no votan, los que ya cumplieron 80 años. Cambió también el recuento de votos. Pero no cambió lo esencial del cónclave. Cuando el maestro de las celebraciones pontificias dice: Extra omnes. Salgan los demás, somos testigos de un procedimiento cuyo resultado puede ser decisivo en nuestra historia. Antes se elegía al Papa de la Iglesia Católica, al mentor de la Iglesia. Hoy es la elección del primer ministro de las conciencias humanas. O sea, hoy la voz del Papa es la más importante en asuntos de ética y problemas religiosos, en asuntos humanos. No hay ningún asunto humano sobre el cual no se le pida al Papa una toma de posición. Fueron suficientes 4 votaciones para que apareciera la fumata blanca. Habemus papam, sancte Romane Ecclesiae, cardinalem Ratzinger. El cardenal Joseph Ratzinger fue elegido el 265 sucesor de San Pedro. El anuncio del nombre del cardenal elegido, la información del nombre elegido y por fin la aparición ante los fieles es una costumbre de cuando al Papa lo elegía el pueblo romano. El nuevo Papa con los cardenales. En un año se les unirán otros nuevos.
En los alrededores del Panteón se halla una sastrería. Es de la familia de Gamarelli desde hace 250 años. Y visten a unos clientes muy específicos. Son los cardenales. Hasta hoy son denominados príncipes de sangre. Son detalles que provienen de una herencia de tradiciones laicas. Y querría añadir que la denominación se refiere también al color de púrpura, por la sangre del martirio. Es verdad que el colegio cardenalicio puede parecer una corte ligada al Papa. En este nivel son los príncipes de sangre, ligados al Santo Padre. La dignidad cardenalicia no tiene dimensión teológica. Ser cardenal no requiere ordenación. Se refiere a la administración de la Iglesia. Para obtenerla, son suficientes las órdenes sagradas. Hasta finales del siglo XIX podía ser cardenal un sacerdote o incluso un laico. El rey polaco Juan Casimiro fue cardenal. Giacomo Antonelli fue el último cardenal laico. Ha habido cardenales laicos, es decir, que no eran sacerdotes. Esto tiene raíces muy antiguas. Por ejemplo, el Papa, en el momento de la elección, por lo menos así era hasta el siglo IX, era sacerdote, porque en ese momento era consagrado obispo de Roma, porque el Papa es el obispo de Roma, y estaba prohibido a un obispo salir de su diócesis. Había que elegir como obispo de Roma a alguien que no fuera ya obispo. Muchas veces ya era diácono, sacerdote, pero otras el Papa elegido era laico. Después de la elección era consagrado obispo de Roma y así hecho Papa. Si tiene que ser obispo de Roma, sus electores tienen que ser miembros del clero romano. En breve, algunos obispos serán nombrados cardenales. Cada uno recibirá un birrete cardenalicio y será incardinado, es decir, nombrado párroco titular de una parroquia de Roma. Al mismo tiempo se mantendrá cierta ficción legal. Al Papa le seguirán eligiendo entre sí los párrocos de las iglesias romanas. Stanislaum Civic, archiepiscopum Cracoviensem. Ad honorem Dei omnipotentis et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus titulum Sancta Maria di Popolo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Su eminencia, el cardenal Stanisław Dziwisz, convirtiéndose en cardenal, no solamente elegirá al futuro papa. Será ahora uno de los 120 cardenales colaboradores más cercanos del papa, que junto con él dirigirán la Iglesia Católica, dirigiendo las diócesis y las congregaciones de la Curia romana. El Papa, en los momentos más decisivos de la historia, convoca a los cardenales y les pide su opinión. Los cardenales dirigen varios sectores de la Iglesia. Hay un cardenal de los asuntos de la congregación de los obispos, de las misiones y otros. Han de participar de cerca en el ministerio de San Pedro. Es el Papa quien los nombra personalmente. Por supuesto, pide consejo, pero finalmente tiene plena libertad. Su eminencia José Saraiva Martins fue nombrado cardenal en febrero de 2001. Antes, jefe de la Congregación para las Causas de los Santos.
Es responsable de los procesos de beatificación y canonización. Es decir, él y su congregación crean a los beatos y santos de la Iglesia Católica. Nuestro trabajo consiste en comprobar si en una persona concreta se ha encarnado la santidad o no. Intentar comprobar si el supuesto milagro atribuido al siervo o sierva de Dios de verdad lo es. O sea, un fenómeno inexplicable a la luz de los logros actuales de la ciencia. Y si es inexplicable científicamente, se atribuye a Dios como intervención a favor de este siervo. La sala de reuniones del Tribunal de la Congregación. Una mezcla de sala de un tribunal y sala de conferencias. Como en cada tribunal hay defensores, abogado, juez, se analiza con detalle los últimos 10 años de la vida del candidato. Hay causas de beatificación más fáciles y causas más complejas. Por ejemplo, la causa de beatificación de una monja de clausura es por fuerza más fácil que la causa de, por ejemplo, un papa. Los papas antiguos ya decían esto. Se toma en consideración el último periodo de la vida, porque durante la vida alguien podía convertirse. La santidad concierne a la vida, a toda la vida, sobre todo al último periodo. Considerando solo el principio de la vida de San Agustín, por supuesto, no hubiera sido nunca santo. Pero pasó por un largo camino. La conversión es algo muy bonito. Por eso hay santos más fáciles y más difíciles, considerando estos detalles. El archivo de la congregación. Registrar búsquedas duraba años. Testimonios, atestados de los milagros y de las dudas. El trabajo del cardenal Saraiva Martins es hacer preguntas y buscar respuestas. La aclaración de las dudas y búsqueda de la verdad. Santos difíciles y fáciles, santos de hace siglos. Ignacio de Loyola, Catalina Emmerich, cuyas visiones inspiraron a Mel Gibson en La Pasión, y santos más cercanos, Santa Faustina Kowalska. Lo que tuvo lugar en el caso de Santa Faustina ocurrió también, por ejemplo, en el caso de Catalina Emmerich. Catalina Emmerich fue beatificada, pero hubo muchos problemas por la mala interpretación de las visiones que tuvo. Así, igualmente con Faustina. Está claro que es posible que un sacerdote u otra persona no crea en visiones. Es algo normal. Se tiene que estudiar en el texto y en el contexto, y así se llega a la conclusión de que las visiones eran verdaderas y que el que había negado o dudado se había equivocado. En la congregación dirigida por Saraiva Martins se busca y encuentra respuestas a las preguntas más importantes para la Iglesia. La pregunta sobre la santidad, su dimensión en nuestros tiempos, sobre su sentido. ¿Se puede ser santo en el siglo XXI? ¿Cómo se puede llegar a ser santo? Sobre todo, la cuestión es fácil. Uno llega a ser un santo siendo un hombre verdadero. Porque la santidad no es otra cosa que la plenitud de la humanidad. Nosotros decimos que Cristo es el hombre perfecto por ser la santidad del Padre encarnada que entra en la historia. Porque la santidad no es algo impuesto a la humanidad, es la plenitud de la humanidad. Todos los santos han sido profundamente humanos, las personas más humanas. Por eso, para llegar a ser santo, hay que procurar ser verdaderamente personas.